Hola a todos, mi nombre es Miguel David Portillo y este video tiene como fin explicar el tema que le correspondió a mi grupo, conformado por Sebastián Enrique Pineda Aguilera y mi persona. El tema se llama sistemas basados en grid, o lo que se conoce como grid computing. Vamos a tener una pequeña introducción de qué es grid computing. Básicamente, grid computing es un sistema informativo que coordina diferentes ordenadores con una infraestructura de hardware y software con el fin de resolver problemas de gran magnitud. Ese es, por decirlo así, eso es una definición muy general de lo que es grid computing. Básicamente, grid computing se encarga de una red donde se pueden conectar diferentes tipos de computadores que comparten los recursos de hardware. Y esos computadores pues pueden también tener a la mano esos recursos de hardware de todas las máquinas conectadas en esa red para ejecutar algunas aplicaciones que necesitan grandes capacidades de procesamiento. Dice que se encarga de realizar varias tareas dentro de una red de trabajo. Sin embargo, también puede trabajar en aplicaciones especializadas. Básicamente, este término de grid computing procede de la analogía de red eléctrica o electric power grid, que básicamente es enchufarnos a esa red para poder tener todo el potencial de esa grid. Ahora, con un poco de historia, nos vamos a mediados de los 90, donde se necesitaba la innovación, por decirlo así, de los procesadores, pues no era tan grande y se necesitaba gran capacidad de procesamiento para ejecutar tareas empresariales. Ahí fue donde se dio la idea, pues, de conectar esos computadores mediante una red para aprovechar todo el hardware que nos puede proveer. Ahora, ¿qué tipos de grid pueden existir? Acá tenemos dos. Una es CPU scavening grid, que básicamente es una técnica que usa los ciclos de instrucciones en ordenadores para evitar que se desperdicie durante el tiempo que el dispositivo espera la entrada del usuario u otros apartados más lentos. Y por otro lado tenemos el data grid o grid de datos, que básicamente es una estructura o conjunto de datos de servicios que brinda a los individuos de grupos de usuarios la capacidad de acceder, modificar y transferir grandes cantidades de datos distribuidos geográficamente con fines de investigación. Ahora, ¿cómo funciona esto del grid computing? Ya lo hemos mencionado, básicamente está conformado por una red de computadoras, equipos. Básicamente, esa red puede compartir esos recursos de hardware en una función específica, una aplicación. Vamos a ver más adelante cuáles son las aplicaciones de grid computing, las más usadas, y cómo funciona todo esto. Básicamente, utiliza, o todo eso es manejado, administrado por una capa, por decirlo así, o un software que se llama middleware. Vamos a ver más adelante que la arquitectura de grid computing está un poco conformado por capas. Entonces ese middleware se encarga de gestionar todos esos recursos que la aplicación que estemos ejecutando necesita. ¿Qué se puede hacer con grid computing? Aquí nos dice que podemos utilizarla para aplicaciones de investigación científica en empresas comerciales y otras aplicaciones diversas. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Lo hemos mencionado. Básicamente el objetivo es poder utilizar esos recursos remotos que básicamente con nuestro equipo no podríamos realizar. Es para actividades que requieren esa gran cantidad de procesamiento que no podríamos realizar con nuestro equipo. Ahora, otra cosa muy importante y es la seguridad que nos ofrece Grid Computing? Con Grid Computing tenemos políticas de acceso, autenticación, autorización y estandarización que nos provee, pues, decir, la mayor seguridad que uno pueda desear. Ahora, ¿cuál es la arquitectura de Grid Computing? Básicamente, como lo he hablado anteriormente, Grid Computing se divide en capas. Estas capas son cuatro. Desde la capa más alta, que es la más próxima al usuario, hasta la capa más baja, que básicamente son las próximas a las redes de computación. Tenemos la capa de aplicación, que esta capa está formada por todas las aplicaciones que se pueden manejar dentro de la grid. Básicamente pueden ser por aplicaciones del usuario, herramientas de desarrollo, ¿sí? Todos estos tipos de aplicaciones que se pueden ejecutar dentro de la grid. Luego tenemos la capa de middleware, que es la que estábamos hablando anteriormente, que básicamente es la responsable de proporcionar
todas esas herramientas que permiten que los distintos recursos participen de forma coordinada y segura en un entorno de grid unificado. Gestiona todos esos recursos, todos esos equipos que se encuentran en la red. Tenemos la capa de recursos que está constituida por todos los computadores, todas las supercomputadoras, sitios de almacenamiento, catálogos electrónicos, bases de datos, todo lo que conforma la grid. Y tenemos por último la capa de red, que básicamente es la que se encarga de asegurar la conexión entre los recursos que forman la grid. Ahora más adelante vamos a ver las aplicaciones de la computación de grid, y eso nos lo va a explicar el compañero Sebastián Enrique Pineda. Mi nombre es Sebastián Pineda. A continuación les voy a explicar referente a la computación grid y exactamente en el ámbito de sus aplicaciones. Pero antes, para comenzar a introducirnos en el mundo de lo que es la computación grid, voy a reforzar lo que el compañero Miguel estaba explicando anteriormente, referente a la definición de lo que es la computación en grid. ¿Vale? Entonces, para esto me permito aquí y voy a entrar en Word y voy a explicar referente a la definición exactamente de la computación grid. Sucede que todo esto surgió de un problema. Entonces vamos a dibujar aquí un problema. Vamos a hacer la analogía como si fuera un problema. Digamos que este círculo que estoy creando aquí es un problema. Y este es un problema, supongamos que es de gran magnitud. Es decir, un problema bastante grande. Problema grande. Ahora, se necesitaba que una máquina con su procesador, almacenamiento y con todos sus recursos resolviera ese problema. Digamos que aquí tenemos una máquina, ¿cierto? Resolviera ese problema. Pero ¿qué pasó o qué sucedió? Que este problema, al ser tan grande, una sola máquina no pudo, escuche bien, no pudo resolver ese problema de gran magnitud. Y aquí se comenzó a gestar lo que es el término de la computación en grid, que hace referencia a que varias máquinas, escuche bien, varias máquinas, vamos a estar en la máquina 2, a que varias máquinas estén trabajando de manera remota, pero procesando una misma aplicación. Es decir, todos trabajando para resolver un mismo problema. Y aquí comenzó a gestarse lo que se le llama el procesamiento en paralelo. Es decir, aquí tengo la 4, tengo la 2, aquí tengo la 3, ¿cierto? Y estas tres máquinas que están aquí, todas ellas, cada uno tiene un procesador y pues obviamente, ¿cierto? Y cada una de ellas está conectada en red. Entonces, esta procesa, la 3 también procesa, la 4 procesa, esta también procesa, de tal manera que este problema de gran magnitud se pueda resolver, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos que se introdujo o se creó el término de la computación en grid, para que lo tengamos en cuenta. Pero esto se fortaleció después. ¿Por qué? Porque sucede que muchas personas actualmente tienen máquinas, digamos máquinas, que tienen un gran digamos poder de procesamiento. ¿Por qué? Porque tienen un muy buen procesador, ¿sí? Buena memoria, buena tarjeta gráfica, pero ese procesamiento ellos no lo están utilizando, o digamos que los recursos que están utilizando no son todos, están utilizando pocos recursos de lo que verdaderamente pueden consumir. Entonces, ¿qué le propone la grid computing a todas esas personas que digamos que tienen esas máquinas con gran poder de procesamiento y que de verdad no están consumiendo todos esos recursos? Que ellos se conecten a una red de la grid computing. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta máquina consuma ese recurso adicional
para resolver este problema. Obviamente, a cambio de esto, pues digamos que va a haber una recompensa salarial. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, sucede que básicamente así se comenzó a gestar lo que hoy en día conocemos como la Grid Computing. Vamos a descartarlo para borrarlo de nuevo. Sucede, como veníamos hablando de cómo se gestó la Grid Computing, hay, digamos que, computadores o máquinas que cuando uno entra a la barra de tarea les dice que solo se está utilizando el 4% del procesador. Ahora la pregunta es, ¿qué se hace con ese 96%? ¿Es una pérdida? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo hablaba anteriormente, que esas empresas de la computación en GRIP o que tienen una gran red de computadoras o de máquinas corriendo, les propone a estas empresas que ellos presten sus máquinas, obviamente con recompensa salarial, para aprovechar ese 96% que algunos de ellos tienen en sus máquinas para procesar aplicaciones o resolver grandes problemas. Pero en realidad, ¿cómo es la estructura de la computación en grid o la grid computing? Sucede que en el centro de lo que es la grid computing existe una máquina y esa máquina se le puede denominar la máquina central. Ahora, esta máquina central es la encargada de enviarle el paquete a cada una de las máquinas que se encuentran en la grid. ¿Sí? Cada una de las máquinas que se encuentran en la grid. Es decir, digamos, aquí tengo la máquina 1, la 2 y la 3. Entonces, ella, que es la máquina central, le envía el paquete a este para que lo procese, le envía el paquete a la 2 para que lo procese y le envía el paquete a la 1 para que lo procese. Entonces, eso es lo que es la computación en grid o grid computing, que todas estas máquinas estén trabajando para resolver un mismo problema de gran magnitud. ¿Como cuáles problemas? Ya más adelante los vamos a ver. Entonces, de esa manera consiste la grid computing, ¿sí? De buscar máquinas, digamos, que no se encuentran en el mismo lugar físico, pueden ser en cualquier parte del mundo, pero que hagan parte de esa red y que ellos procesen con sus recursos para resolver un problema de gran magnitud. Ya teniendo este concepto claro o afianzado, vamos a entrar a analizar referente a lo que son las aplicaciones de la computación en grid. Sucede que aquí tenemos varias. La supercomputación distribuida. ¿Qué hace referencia a la supercomputación distribuida? Sucede que son aquellas aplicaciones, escuche bien, cuyas necesidades no pueden ser satisfechas en un único nodo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aplicaciones o problemas que son tan grandes que una sola máquina virtual no da abasto para resolver ese problema. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Buscar más máquinas virtuales. ¿Para qué? Para que ellas trabajen, digamos, en conjunto con las demás máquinas virtuales para resolver ese problema o para correr determinada aplicación. Y aquí entra un concepto muy importante que se lo denomina el procesamiento en paralelo, que hace referencia a esto que hablamos. Varias máquinas están procesando una misma aplicación en un mismo tiempo para que esa aplicación se pueda correr. Ya que entendimos referente a la supercomputación distribuida, tenemos a los sistemas distribuidos en tiempo real, que hace referencia a esas aplicaciones que generan un flujo de datos a alta velocidad que debe ser analizado y procesado en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente digamos que la máquina central le envía un paquete para que lo procese y él lo va a procesar cuando quiera. No, en este caso no. En este caso, en este sistema distribuido en tiempo real, la máquina en todo tiempo debe estar, digamos, disponible para que cuando se quiera o se desee ejecutar un problema o una aplicación,
este se ejecute o se corra en cada una de las máquinas en tiempo real. Es decir, que ese paquete se ejecute en todas esas máquinas en el mismo tiempo y en el mismo momento porque se está corriendo la determinada aplicación. Ahora vamos a hablar de los servicios puntuales, que también hace parte de lo que es el entorno de las aplicaciones de la computación en grid. Sucede que aquí de los servicios puntuales no se tiene en cuenta la potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento, sino los recursos que una organización puede considerar como necesario. Es decir, si una organización desea correr o desea realizar algún tipo de procesamiento el cual requiera buenos recursos, ellos van a presentar a la empresa encargada de la grid computing todos esos recursos que ellos necesitan, todos esos servicios puntuales o específicos, ¿cierto? Ya que entendimos referente a lo que son los servicios puntuales, tenemos aquí lo que son los procesos intensivos de datos. Cuando hablamos de los procesos intensivos de datos, se nos puede venir a la mente el concepto de que son aquellas aplicaciones que hacen un gran uso del espacio de almacenamiento, de tal manera que esa aplicación no se puede, escuche bien, no se puede correr en una sola máquina virtual, sino que para correrse es necesario que las diferentes máquinas que están en la grid almacenen, escuche bien, almacenen parte de lo que es la aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que esa aplicación es tan pesada que una sola máquina no da abasto, sino que se necesita que en cada grid o en la computación en malla, que también se le denomina esta, o en cada máquina que esté en la grid, almacene parte de esta aplicación. Entonces eso hace referencia a proceso intensivo de datos. Ahora entramos a lo que es el entorno virtual de colaboración. Muy fácil. Sucede que esto hace referencia a esa área asociada al concepto de la teleinmersión, de manera que se utilizan los enormes recursos computacionales del grid y su naturaleza distribuida para generar entornos virtuales 3D. Es decir, que todos esos recursos computacionales del grid, que obviamente son muy potentes, se utilizan para generar entornos virtuales 3D que están distribuidos, es decir, que están dispersos en distintos nodos. Ahora, el sistema grid, como podemos ver, es uno de los que ha permitido el análisis o que ha permitido las respuestas a muchos problemas complejos. Tenemos que saber cómo ha evolucionado este sistema grid o cuáles son esas tecnologías que han permitido que el sistema grid evolucione. Una de las tecnologías es el sistema distribuido. Otra tecnología que permitió el avance es la virtualización, web services, internet, criptografía. Estas son las tecnologías que permitieron, escuche bien, que la grid computing avanzara o se creara. Ahora, aquí hablamos de lo que son las tareas de la tecnología grid. Voy a trasladar aquí la cámara un momento para que podamos ver, digamos, la diapositiva. ¿Cuáles son las tareas de la tecnología grid? Hablamos de que las computadoras o las máquinas que están en la grid o que están en la malla, ellos resuelven o ayudan a resolver un problema de gran magnitud. ¿Como cuáles problemas? Por ejemplo, el predecir tendencias del mercado. Es necesario entender un concepto. A ver, para predecir tendencias del mercado, son muchas las variables que se tienen que analizar. Y además de esto, tenemos que entender las anomalías que a veces se presentan en el mercado. Entonces, para poder predecir, es necesario pasarlo por millones y múltiples filtros para poder tomar grandes decisiones en el mercado. Predecir terremotos, otro gran problema de magnitud, es decir, cuándo puede suceder un terremoto, también es un problema en el cual requiere que múltiples computadoras estén conectadas
para poder procesar esa gran cantidad de información y así poder sacar una fecha posible del próximo terremoto, predecir maremotos, estudios del espacio, que sabemos que es algo muy complejo, meteoritos, servicios empresariales distribuidos en zonas geográficas extensas. Y muchos más problemas que hoy en día, digamos que la computación en grid ha permitido hallarle como una especie de solución. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, sucede que como todo lo que existe tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es una de las ventajas de la grid computing? Gran poder de procesamiento, obviamente, al estar tantas máquinas conectadas resolviendo un problema, pues obviamente va a haber un gran poder de procesamiento, aprovechamiento de recursos existentes. No hay límites por espacio físico, brinda flexibilidad ante posibles fallos, ahorro en costos. Entonces, estas, digamos que son una de las ventajas de la grid computing. ¿Por qué el ahorro en costos? Porque digamos que si una empresa quiere resolver un problema de gran magnitud, él no tiene que comprar unas cantidades de máquinas para ponerlas a correr y que procesen eso. No. Y ahora mismo existen servicios que se ofrecen a través de la web y que digamos que no son muy costosos para todo lo que tiene que ver con el gran poder de procesamiento para grandes problemas. También existen desventajas y una de ellas es que la grid computing necesita algunos servicios para poder funcionar y es muy cierto. Y también porque aún no existen muchas aplicaciones que hagan uso de lo que realmente, escuche bien, de lo que realmente utilice lo que es la potencia de la grid. Comunicación lenta y no uniforme, obviamente eso tiene que ver con la estabilidad de la red, porque al tener las computadoras en grid es necesario tener una conectividad efectiva. Dificultad para sincronizar los procesos de todos los equipos puede existir. Su utilidad se limita para procesamiento en paralelo. Por ahora no es apto para bases de datos transaccionales. Vea, aquí ya le encontramos la primera barrera. Algunos tipos de aplicación no pueden ser puestos en forma paralela, es decir, algunos tipos de aplicaciones que existen actualmente no se pueden correr en forma paralela, es decir, que varias máquinas estén corriendo, estén procesando esa misma aplicación. Muchas de ellas no están, digamos, capacitadas o no están desarrolladas para funcionar de esa manera. Y después de esto tenemos un ejemplo muy claro de lo que es una empresa en el cual tiene una grid de máquinas virtuales funcionando para un fin específico. Sucede que el origen de esta empresa llamada Boeing nació, digamos, como un problema, ¿sí? Como les decía anteriormente, todo nace como un problema. ¿Y cuál es el problema que quería dar solución esta empresa Boeing? Sucede que ellos querían captar señales extraterrestres. Y para poder captar señales extraterrestres, ellos tenían que comenzar a procesar diferentes tecnologías en el cual requieren de gran procesamiento. Y para ello ellos crearon esta empresa llamada Boeing, que tiene la finalidad de que aquellas personas, escuche bien, que tienen, digamos que unas muy buenas máquinas con gran, digamos, procesadores, pero que no estén utilizando, ellos puedan donar ese procesamiento para que esas máquinas la pongan a trabajar con el fin de captar esas señales extraterrestres. Entonces digamos que esa fue la finalidad de creación de esta empresa Boeing. Pero esa empresa no quedó allí, sino que comenzó a extenderse. De tal manera que esta empresa hoy en día es un claro ejemplo de lo que es la grid computing. Porque tiene, digamos, en sus servicios una red de computadores, una grid de computadores o de máquinas funcionando para resolver distintos problemas que existen hoy en día. Problemas como, digamos, físicos, químicos, todos esos tipos de factores, digamos, en el área de la medicina, investigaciones grandes del área de medicina. O sea, en muchos factores de la ciencia, digamos que esta empresa
tiene esas máquinas que están en grid. De tal manera que ellos están al servicio para resolver esos grandes problemas. Entonces eso básicamente es lo que hace referencia la grid computing. Sucede que paralelo a ella surgió o nació un concepto, ya para terminar, que se llama la minería de datos. ¿Vale? La minería de datos. Voy a explicarlo acá de manera rápida. Minería de datos, que es necesario resaltarlo, la minería de datos. Pero se le agrega minería de datos en grid. De datos en grid. ¿Qué es la minería de datos en grid? Cuando hablamos de la minería, hacemos referencia a una búsqueda, ¿cierto? Hacemos referencia a una exploración. Entonces, si nosotros tenemos unas grandes cantidades de datos, ellos solamente no me van a dar ningún tipo de información útil. Pero si aplicamos alguna técnica de minería de datos que nos sirven para sacar información útil, digamos, de esas grandes cantidades de datos y así tomar algún tipo de decisión o algún tipo de medida. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, hay empresas que tienen años de estar almacenando datos, pero esas empresas no saben en realidad cuáles son los productos que más han vendido durante los últimos 20 años o cuál es la tendencia que podrá tener en los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo se mira eso? Obviamente aplicando las diversas técnicas de minería de datos, en el cual consiste el estudio, las analíticas de esos datos, sacando las probabilidades, sacando los datos repetitivos, sacando todo ese tipo de cosas que se ven en estadística, pero con esas grandes cantidades de datos, con el fin de que me dé una información útil, es decir, que yo pueda decir, digamos que durante los últimos 20 años que esta empresa ha vendido, digamos que si una empresa de ropa ha vendido más suéter, digamos, que pantalones, entonces esa es una información útil. Ahora, pero este problema de minería de datos es un problema de gran magnitud, porque no se procesan ni 5, ni 10, ni 20 datos, sino millones y millones y millones de datos. Y para eso se necesita lo que es la grid computing, ¿cierto? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que para realizar minería de datos es necesario la grid computing. ¿Por qué? Porque es un problema de gran magnitud y que necesita el procesamiento de muchas máquinas, el consumo de muchos recursos para poder resolver ese gran problema. En este caso específico, para realizarle esa minería, esa exploración a esos datos y sacarle lo que realmente se le llama la información útil que nos sirve para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en esto consiste lo que es la grid computing, su importancia y lo que tiene que ver relacionado con la minería de datos.